El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí. Tomen asiento, por favor. El jueves pasado consideramos con la ayuda de Dios el pasaje de Ezequiel 36, 25 al 28, bajo el tema corazones nuevos para Cristo. Y a través de estos 4 versículos pudimos considerar lo que Dios hace para transformar, para renovar, para restaurar, para dar un nuevo corazón. Y en primer lugar dijimos que el Señor nos lava, nos limpia de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Paso 2, después de que el Señor ha hecho esto, pone en nuestro corazón su espíritu, quitando el corazón de piedra y poniéndonos un corazón de carne. Pone, dice el profeta Ezequiel, un corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. Paso 3, después de que el Señor nos limpió, nos dio un corazón nuevo, pone dentro de nosotros su espíritu. Y en nosotros pone también sus estatutos, sus preceptos y sus mandamientos, ya no escritos en una tabla de piedra o de madera, sino en la tabla de nuestro corazón. Y cuarto y último, dice el Señor: y yo seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. El proceso divino para darnos un nuevo corazón. Esto es lo que hace Dios, lo que está dispuesto a hacer Dios con todo aquel que dispone su corazón al venir a Él y rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. Corazones nuevos para Dios, corazones nuevos para Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer ahora nosotros? Esto es lo que hace Dios. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que esa obra de Dios se perfeccione en nosotros? Y diríamos, en razón del tema que nos ocupa en esta noche, necesitamos estar dispuestos a morir para vivir. Porque dice el Señor: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Morir significa decir no a lo que tú quieres y decir sí a lo que el Señor establece. Morir significa decir no a lo que tú quieres y decir sí a lo que el Señor establece. Por ejemplo, muchas veces nos aferramos al resentimiento, al rencor, e incluso, ¿por qué no decirlo? A veces inclusive el deseo de venganza se queda en nosotros y nos domina. Pero el Señor dice: aférrate al perdón y vivirás. Mateo 5, 43 al 48 dice el Señor: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6, versículos 14 y 15 de este mismo Evangelio de Mateo, dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es lo que significa morir, de acuerdo al versículo 25 de Mateo 16 que leímos. Significa decir no a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Actuar conforme a los patrones del mundo y de la sociedad hoy día. Pero eso no es lo que el Señor quiere que yo haga. Y si verdaderamente yo quiero morir para vivir, tengo que decir no al yo que llevo dentro de mí y dejar que Cristo viva en mí. Y una forma de ejemplificar esto es a través del pasaje que leímos, porque esto es lo que el Señor establece, esto es lo que el Señor manda. Y si verdaderamente yo quiero morir para vivir, entonces yo tengo que hacer lo que el Señor quiere que yo haga y no lo que yo o mi carne determinan hacer. Morir significa también renunciar al yo y aceptar el señorío, gobierno y autoridad del Señor Jesucristo. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que morir significa renunciar al yo, renunciar al viejo hombre, renunciar a esos pensamientos, sentimientos y voluntad y acciones que dominan dentro de nosotros y que dominan en función de los patrones, de los parámetros, de los principios y valores sociales de hoy día, para dar lugar al señorío, al gobierno y a la autoridad del Señor Jesús en nosotros. Para que en un momento dado, digamos como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel al que llegó el apóstol Pablo, y seamos capaces no solo de hacer esta declaración de fe, sino ser congruentes en nuestro diario vivir con esa declaración de fe, entonces significa que hemos muerto al yo, al viejo hombre, y hemos dado lugar al nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y hemos dado lugar a esa nueva vida que Dios implantó en nosotros el día que nos lavó, que nos limpió, el día que puso en nosotros un nuevo corazón, el día que puso en nosotros su espíritu, porque ahora por ese espíritu que Dios puso en nosotros es que tenemos la mente de Cristo y obramos conforme a la voluntad de Dios.
Bendito sea Él para siempre. Mientras nosotros, solo de palabra, confesemos a Cristo, pero no nos sometamos a su señorío, gobierno y autoridad, significa que aún no hemos muerto y el viejo hombre sigue predominando en nosotros. Así que el señorío de Cristo es su enseñanza, es su doctrina, son sus mandamientos, es su voluntad, la que debe imperar y dominar en nosotros, para que de esa manera realmente vivamos la vida de Dios y de esa forma seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. De esa manera seamos verdaderamente su iglesia y Él sea quien nos sostenga, quien nos sustente, quien nos guíe y quien nos gobierne para la honra y gloria de su nombre precioso. Aleluya. Este morir al yo y dar lugar al señorío, gobierno y autoridad del Señor Jesús determina también, amados hermanos, el nivel de compromiso que nosotros asumimos con Dios. Porque eso significa renunciar a nuestros deseos y tomar el deseo de Dios para nosotros. Dice el apóstol San Juan: no améis al mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Nosotros nos podemos equivocar en nuestras decisiones y acciones, pero Dios no se equivoca jamás. Nosotros podemos desear algo que aparentemente es bueno, pero quizá el final del mismo no sea tan bueno como en un principio nosotros supusimos. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque aquello que Dios demande de nosotros parezca no tan bueno, su final será dichoso y su final será feliz. Porque claramente dice el Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que aferrémonos a lo que el Señor nos ofrece. Aferrémonos, hermanos, a lo que el Señor nos da. Aferrémonos a lo que Él nos ha prometido. Y desechemos de nosotros entonces el pecado, el orgullo y la vanidad de esta vida, para que de esa manera usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Eso no significa que el cielo lo ganemos a través de nuestras obras, pero sí a través de nuestras obras nosotros podemos hacer patente el lugar que Cristo tiene en nuestro corazón y el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros verdaderamente hayamos muerto al yo y hayamos dado lugar a Cristo, entonces nuestro nivel de compromiso con Dios será un nivel, hermanos, superior. Cuando nosotros hayamos renunciado al yo y demos lugar al señorío, gobierno y autoridad de Jesucristo, estaremos en capacidad y en aptitud de seguir las pisadas, las huellas y el ejemplo del Señor nuestro Jesucristo hasta llegar a la misma patria celestial. Gloria sea al Señor. Morir significa también, hermanos, renunciar a aquello que no nos conviene por aquello que realmente vale la pena. Por aquello que realmente vale la pena. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras que leímos en los versículos 24 al 26, previamente el Señor había anunciado por primera vez a los suyos, es decir, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor dijo que le era necesario. Morir significa renunciar a aquello que no nos conviene por aquello que vale la pena. Significa que aquello a lo cual el Señor se estaba refiriendo valía la pena. Aunque el precio de aquello a lo cual el Señor se refería no solo implicara sufrimientos, dolor, pasión, sino aún la misma muerte, y muerte de cruz. Pero cuando nosotros no hemos entrado todavía a la perspectiva y a la visión de Dios, muchas veces encarnamos la postura del apóstol Pedro, quien dijo al Señor: Señor, nunca esto te acontezca. ¿Cómo es posible que tú, siendo un hombre bueno, que tú, siendo un hombre justo, que vino a ayudar a los necesitados, vayas a sufrir, vayas a padecer o vayas a morir? Esto no es posible. Morir significa renunciar a aquello que no nos conviene por aquello que vale la pena. Esto es lo que no entendía el apóstol Pedro, y por eso le dijo esto al Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Qué me dijeron a mí? Cuando los compañeros supieron que habíamos hecho nuestra decisión por Cristo. ¿Cómo es posible? Si tú sigues en ese camino, ya no vas a poder fumar, ya no vas a poder tomar, ya no podemos parrandear, ya no podemos andar con mujeres, ya no podemos alcoholizarnos, ya no podemos drogarnos, ya no podemos hacer ninguna de esas cosas. Morir significa renunciar a aquello que no nos conviene por aquello que vale la pena. Vale la pena dejar todas las cosas del mundo para seguir a Cristo. Y esto es, repito, hermanos, lo que el apóstol Pedro no entendía. Y por eso le dijo al Señor: nunca tal cosa te acontezca. Y por eso también el Señor le dijo: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros, si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido morir para vivir en Cristo y para Cristo, necesitamos poner nuestra mirada en las cosas que son de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice que si hemos resucitado con Cristo, es decir, si hemos nacido una nueva vida, esto es, si hemos muerto para vivir en Cristo, entonces, dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, y no en las cosas de la tierra. Y allí es entonces donde debe estar nuestro corazón. Allí es donde debe estar nuestra mirada. Allí es donde debe estar nuestra perspectiva, en las cosas que son de Dios, en las cosas que nos convienen, aunque para el mundo sean locura, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es vida, y vida eterna para la honra y gloria de su nombre precioso. Aleluya. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No es posible dar una recompensa, no es posible, hermanos amados, ganar nuestra alma con nuestros bienes, riquezas, amigos, contactos, compadrazgos, placeres mundanos, cosas materiales. Absolutamente no sirve de nada. Esto es basura, como dijo el apóstol Pablo después de que se entregó a Cristo. Todo
todo aquello que antes tenía y en lo cual me complacía y en lo cual me enorgullecía, todo eso lo tengo por basura, por el eminente conocimiento que tengo de Cristo, el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Aleluya. Eso significa, hermanos, morir, renunciar a aquello que no nos conviene por aquello que realmente vale la pena. Vale la pena sufrir oprobios, vale la pena sufrir críticas, vale la pena sufrir el rechazo aún de los nuestros, de nuestros propios familiares, ya no digamos amigos, de nuestros propios familiares y a veces de nuestros propios padres. Porque dice el mismo Señor que si amamos a padre y madre más que a Él, dice el Señor, no son dignos de mí. Y el que amare a sus hermanos más que a mí, no es digno de mí. Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz, no es digno de mí. Esto es, el que no está dispuesto a morir al viejo hombre, a su yo, a todo lo que el mundo le ofrece, y tomar su cruz y seguir en pos de mí, dice el Señor, no es digno de mí. Vale la pena entonces que el Señor Jesús sea quien ocupe el centro de nuestro corazón. El Señor no está diciendo que rechacemos, que despreciemos, que neguemos a nuestros padres, hermanos o familiares. Lo que el Señor está diciendo es que el único que debe ocupar el centro de nuestro corazón es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Cristo ocupa el centro de nuestro corazón es porque hemos estado dispuestos a morir para vivir para Cristo. Aleluya. Por eso dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el Evangelio de Marcos dice: tome su cruz cada día y sígame. Y en el Evangelio de Lucas, que también se enfatiza esto mismo, de igual manera, amados hermanos, el Señor Jesucristo vuelve una y otra vez a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Que esto es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Hace 8 días vimos lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer para que nosotros vengamos a ser parte de su pueblo. Pero ahora el Señor nos dice lo que a nosotros nos corresponde hacer si queremos formar parte del pueblo de Dios, si queremos estar en su presencia en los cielos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir las pisadas, las huellas del Maestro, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros estamos dispuestos a tomar lo que Dios quiere hacer por nosotros, haciendo lo que a nosotros nos corresponde, entonces usted y yo, hermanos, tendremos vida y vida eterna. Dicho de otra forma, en el pasaje que leímos y de acuerdo a las consideraciones que hemos hecho, es como si el Señor nos estuviera diciendo: tómame en serio. Lo que yo te ofrezco vale la pena, pero es importante que lo asumas con responsabilidad y compromiso y hagamos un pacto. Vive como yo te digo que vivas y disfrutarás realmente la vida que yo te doy. Es como si el Señor nos dijera: renuncia al pecado que te tiene cautivo y vive de la justicia y la santidad de Dios. Es como si el Señor nos dijera: renuncia a las ofensas y esfuérzate en hacer el bien al prójimo. Saca de tu corazón el rencor, el resentimiento y ejercita el perdón y el amor a tus enemigos. Es como si el Señor nos dijera: renuncia a vivir bajo la
presión de los problemas y confía en el poder de nuestro Dios. Es como si el Señor nos dijera: toma todas las cosas que te estorban y clávalas en la cruz, entrégalas al Señor, y el Señor te ayudará a cargar tu cruz. Así como Él tomó su cruz y subió la cuesta del Calvario y no retrocedió, porque estaba consciente de lo que significaba esta decisión y esta acción por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos. Así ahora nosotros, por amor y gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros, Él quiere que nosotros estemos dispuestos a morir al yo para dar lugar a que Cristo viva en nosotros. Estemos dispuestos, hermanos amados, a vivir cada día para Cristo, negándonos cada día a nosotros mismos y haciendo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, para que de esa manera seamos cada día más semejantes a Cristo. En esta noche, tomemos en serio lo que el Señor nos manda. En esta noche, hermanos, renovemos, reafirmemos nuestro compromiso de seguir las pisadas de Cristo Jesús. En esta noche estemos dispuestos a dejar, hermanos, todo aquello que nos estorbe, que nos impida realmente vivir en la justicia y santidad de Dios. Estemos dispuestos, amados hermanos, a renunciar a todo aquello que nos impide vivir para Cristo. No más pecado, no más el mundo, no más problemas, no más luchas, no más adversidades, sino que en todo el poder y la gloria del Señor se perfeccione en nosotros. Aquí está el Señor. Pongamos a sus pies lo que nos estorba, seguir a Cristo. Despojaos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Don Toño, acérquese al altar. Acérquese al altar en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor, y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿La impaciencia? ¿El orgullo? ¿La vanidad? ¿La mentira? ¿La difamación? ¿El vicio? ¿La pornografía? ¿Cuál es tu cruz? Todo aquello que haya necesidad de dejar y que sea indispensable despojarnos en esta noche, hagámoslo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos la bendición y la oportunidad que tú nos das en esta noche de saber lo que nosotros debemos hacer para participar de la vida que tú nos ofreces, de la paz, del consuelo, del gozo y de la bendición que tú nos participas. En esta noche, Señor Jesús, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, a sentir las cosas como tú mismo las sientes en tu corazón. Tú en nosotros y no nosotros en nosotros mismos.
Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos asista, nos perfeccione. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. Y de esa manera corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, independientemente del lugar y de la circunstancia en la que nos encontremos. Que la obra de tu Espíritu se perfeccione en nosotros y un nuevo corazón, Señor Jesús, nos lleve a adorar, a glorificar tu nombre y a obedecerte. Toma en esta noche, Señor, la vida de Carla. Toma en esta noche, Señor, la vida de Antonio. Corazones nuevos por el poder de tu Espíritu. Corazones nuevos para Cristo. Vidas nuevas para tu reino, Señor. Voluntades dispuestas a renunciar al mundo para decir sí a Cristo. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos. Ayúdanos, esfuérzanos, y que la obra gloriosa de tu Espíritu Santo sea siempre en nosotros, para gloria tuya, Señor. Bendito seas por siempre y siempre, Señor.